primero que nada, hacer una declaración de fe en la salud pública, una declaración de fe en los trabajadores de la salud pública, una declaración de fe en todas las profesiones que aquí están reunidas y representadas, que tienen como denominador común, como interés único, la salud de nuestra población. Yo me siento muy honrado de ser uno de ustedes, de ser un saludista, de ser un sanitarista, de ser un administrador de servicios de salud y una gente, la verdad, la que la vida y el desarrollo profesional le ha dado grandes oportunidades. Ser director de mi facultad, ser rector de mi universidad, ser secretario de nuestra secretaría de una de nuestras grandes instituciones ha sido realmente un gran honor. Y le agradezco muchísimo al señor presidente de nuestra Sociedad Mexicana de Salud Pública la invitación para estar aquí con ustedes, la invitación para dar esta conferencia y la posibilidad de dirigirme a ustedes. El doctor Roberto Tapia y un servidor padecimos en las inclemencias del tiempo, las condiciones en San Luis Potosí que hacían imposible que saliera el avión a la Ciudad de México, en el que nos trasladaríamos después a este punto. Así es que una disculpa por el retraso, una disculpa también porque no me voy a poder quedar para la presentación de un libro al que se me invitó por el doctor Lozano, por el doctor Roberto Tapia, que son los coordinadores, pero unas palabras de homenaje a don Miguel Bustamante, uno de los grandes de la salud pública de México. Bueno, voy a empezar esta presentación con los agradecimientos, por supuesto en ausencia lo hago con el señor gobernador, el licenciado Roberto Sandoval, con nuestro presidente, el doctor Miguel Lombera, con quienes nos hacen el honor de acompañar aquí presidiendo este momento, pero sobre todo con todas y todos ustedes. ¿Qué vamos a ver en los siguientes minutos? Preparé una presentación que tiene que ver, por supuesto, con mi visión de qué es lo que está pasando con la salud en México, dónde estamos, cuál es el contexto internacional en el que está inmerso nuestro país en este momento. Defenderé frente a ustedes un argumento que he utilizado por mucho tiempo en muchos foros y que cada vez tengo una mayor convicción. Nuestro país es un gran país y no es un asunto de nacionalismo, no es un asunto chabacano, no es un asunto de discurso fácil. Voy a tratar de compartir con ustedes algunos de los argumentos de por qué México es un gran país, sin dejar de reconocer los problemas que tenemos como nación, que nos abruman, que llegan al campo de la salud sin duda alguna. Hablaré sobre la salud en el país y en 2 o 3 láminas más veré con ustedes, compartiré con ustedes una visión de cuál es el rumbo del país, cuáles son las condiciones. Empiezo por ubicar dónde estamos y por ubicar a México en las condiciones internacionales. Yo creo que nos queda muy claro a todos que en la actualidad tenemos problemas importantes que derivan de condiciones internas, pero también de las externas. Las condiciones monetarias en el país vecino, el deslizamiento, devaluación, depreciación del peso frente al dólar y que nos genera dificultades. Algunos focos rojos dentro de nuestra propia región, lo hemos visto, ejemplifico con el caso de Brasil y Venezuela, pero ahí está Chile y ahí está Argentina
y hay problemas y dificultades en la región centroamericana y en el Caribe por distintas razones. La economía del mundo no está funcionando como sería deseable que funcionara, y en particular la economía europea está muy golpeada y deprimida y ha generado problemas, lo mismo en España que en Francia, en Grecia, que en Irlanda, en Portugal, que en Italia, incluso Alemania no se ha visto exenta de estas condiciones. La economía china, que crecía a 2 dígitos, se desaceleró, y esto ha tenido un impacto en la economía mundial. Los chinos están creciendo, y están creciendo a una tasa que cualquier país quisiera tener hoy en día, pero es del 50% de lo que llegó a crecer. Entonces sí hay un impacto en el resto del mundo por el tamaño, por lo que representa la economía china, y muchas de las materias primas también han perdido valor en el mercado internacional. Da la impresión de que el sistema económico mundial, internacional, está pasando por un mal momento, y yo no estoy seguro, por supuesto, mis conocimientos en la materia son absolutamente escasos, pero a mí me da la impresión de que el modelo económico que ha seguido el mundo ya no está dando todo lo que se pensaba que podía dar. Hay problemas con los económicos de orden político, y yo les pongo ahí tres asuntos que parecían impensables hace un año: la salida de Gran Bretaña de la Comunidad de la Unión Europea, el rechazo, primero la construcción de un acuerdo por la paz en Colombia, y después el no mayoritario, y finalmente el resultado de la elección en los Estados Unidos. Hace unos cuantos meses esto hubiera parecido imposible, y claro, el resultado pues es el que es, pero yo les pido que reflexionen cuál es la condición en la que quedan esas sociedades, prácticamente divididas a la mitad. El resultado del Brexit, el no a la paz y el propio resultado en la elección presidencial en Estados Unidos ha mostrado a 3 sociedades fracturadas casi por la mitad, y 3 sociedades que en nuestra región, de ellas, Estados Unidos, Colombia, y otra con una enorme repercusión. Pero junto a eso, recuerden lo que está pasando: terrorismo, conflictos bélicos en el mundo, movimientos de migrantes y reacciones antimigrantes muy severas, partidos de ultraderecha avanzando, y todo esto en medio de un descontento social que no es de nuestro país. Yo hace unas semanas estuve en Colombia, y en una presentación decía es que el mundo está enojado. El enojo es extendido, no es de un país, no es de una región. El nuestro es un mundo lleno de contrastes, grandes avances. Lo que tenemos hoy en día es extraordinario, es increíble, es maravilloso. Hay enormes signos de progreso, y al mismo tiempo hay problemas que uno a veces no se puede explicar: desigualdad, pobreza, exclusión. Y algo que a mí también me ha preocupado, que lo he compartido con esta agrupación en esta sociedad en algunos otros momentos cuando me han hecho el honor de invitar para que participe: el abandono de valores cívicos laicos, la confusión que se genera particularmente entre los jóvenes, a quienes les mandamos el mensaje de que es exitoso, es feliz el que acumula dinero, el que acumula bienes materiales. Dime cuánto tienes y te digo qué tan exitoso eres.
Eso no es así. Lo sabemos nosotros. Yo le explicaba al señor gobernador quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro compromiso. Y le decía, esta es una de las asociaciones combativas. Esta es una asociación que tiene que ver en una sociedad cuyo compromiso es de múltiples profesiones y que tiene que ver con la gente que más necesita en el terreno de la salud. Y yo creo que ese es uno de nuestros orgullos, y nosotros compartimos valores y principios fundamentales. Yo celebro, por ejemplo, que nuestro presidente haya hecho mención a esa horrible epidemia que afecta otra vez a México, y no nada más a México, que está extendida y que tiene su raíz, en mi opinión, en eso, en el abandono de los valores cívicos y laicos, en la confusión que se genera para tener la necesidad, comillas, de encontrar más y más y más y más y de acumular más y más y más. Decía yo, México es grande y tiene grandeza. No hay ninguna duda. México es un gran país. Ahí están algunas de los argumentos que también he compartido otras veces con ustedes. Somos tenemos una cultura milenaria. México es sede de una de las civilizaciones originarias, ha dicho Miguel Portillo. No hay muchas en el mundo. México tiene en los pueblos de Mesoamérica una de las dos de nuestro continente. La otra es la cultura inca. Somos herederos de eso. Forman parte, venimos de ahí, tenemos sangre indígena, prácticamente todos. La nuestra es una nación multicultural, es un país de un gran tamaño en lo demográfico, 122 millones, con un bono demográfico que nos estamos gastando, diría mi amiga yucateca Celia Pérez aquí presente, diría, es que se está gastando ese bono demográfico, y es verdad, nos estamos acabando. Gran diversidad biológica, gran tamaño de nuestra geografía, el país número 14, el país número 12 en materia de litorales y extensión marítima, 10,000 kilómetros de litorales, 85 años de transiciones pacíficas, gran cultura, una de las economías más grandes del mundo, mírase cómo se quiere. Ahí está, por ejemplo, nuestra economía, una economía relativamente sana, pero sin tener el crecimiento que quisiéramos que tuviera. Y al final voy a hacer algunas consideraciones de cómo la salud puede incidir en el tema de productividad en nuestro país. Voy a revisar con los expertos que son ustedes algunos de los asuntos, y tal vez solo para darles los datos más recientes, pero todos sabemos, a ver, en este país, el nuestro, si uno mide los últimos 4 años, los últimos 10, los últimos 20, los últimos 65, los años que quieran, México ha avanzado en materia de salud, no hay ninguna duda. Ha habido cambios, y cambios importantes y favorables, y vamos a ver algunos de ellos. Pero antes, la doctrina, lo doctrinario, lo ideológico, que es la parte filosófica que no podemos olvidar, la trascendencia que tiene la salud. La salud como derecho humano. Siempre que puedo digo, la salud no es una mercancía. La salud no puede estar sujeta a las reglas del mercado. La salud es un derecho de la sociedad y es una obligación de los estados el garantizar el acceso, el cuidado, la promoción, la prevención de la salud. Gran igualdad social. Un requisito previo para cualquier cosa. Es el fundamento para el desarrollo de la persona y de la colectividad. Sin salud se dificulta, por lo menos, a decirlo sencillamente, cualquier desarrollo de las potencialidades individuales y, por supuesto, de las colectivas. Es un elemento de inclusión. La salud es incluyente. Nosotros no distinguimos, no le andamos preguntando
gente las cosas que no nos interesan, salvo que tengan que ver con la salud. En la salud caben los que le van a las Chivas, hasta los de la América, es elemento de inclusión, es elemento de estabilidad social. Cuando no hay salud, cuando se amenaza la salud colectiva, hay problemas sociales, ¿eh? Y pueden ser muy, muy graves. Y ustedes, todos nosotros, sabemos que todavía en nuestro país hay gente que no tiene acceso real a los servicios, a los más básicos, a lo elemental. Y eso ya tenemos que resolverlo. Tenemos que decir hasta aquí y vamos a conseguir. Bueno, algunos datos no se ven bien, pero el tamaño de la población comparado 1950 con 2015, en 65 años nuestra población creció casi 5 veces. Pero la población, por ejemplo, de mayores de 64 años, de 65 y más, se multiplicó por 10. La esperanza de vida creció de manera muy importante, casi 29 años, poco más de 28 años. La mortalidad general, la mortalidad infantil, la razón de muerte materna o la estructura de las causas de muerte se transformaron radicalmente en el país para o en favor de nuestra población. Ahí están los datos de esperanza de vida. En 45 años, un poco menos de medio siglo, de tener casi 62 años a tener más de 75 años de esperanza de vida en la población general. O el caso de la mortalidad infantil. Y de nuevo, aquí está graficado solamente de 90 a 2015. Si graficamos de medio siglo pasado, de 1950 para acá, vemos que hay una disminución de más del 90% de la tasa que teníamos en aquellos años. Bueno, aquí 62% de disminución en la tasa de la mortalidad infantil. La razón de muerte materna en ese mismo periodo de 90 a 2015, 25 años, y una disminución de 61%. Todavía muy alta. Para los dos indicadores, mortalidad infantil y razón de muerte materna, todavía hay un gran espacio para la mejoría. Ahí está el tema de la transición epidemiológica presentada de una manera muy simple, los problemas que han disminuido, las enfermedades infecciosas y parasitarias, con una disminución entre 1980 y 2015, en 35 años, de casi 85% de disminución, y en cambio las enfermedades cardiovasculares que han crecido casi 30%, los tumores malignos casi 67% y la diabetes con 273% de incremento en la tasa. Aquí está el experto, el orgullo, el que ha hecho los trabajos más importantes en materia de carga de la enfermedad, y el gran cambio, comparando 90 con 2015, en una publicación que Rafael Lozano y colaboradores hicieron recientemente, que ameritó un número especial de Lancet, que nos llena de gusto, y que simplemente resumo diciendo que las enfermedades no transmisibles eran la mitad de la carga de la enfermedad hace 25 años. Las transmisibles representaban el 36% y las lesiones casi el 15%, un poco menos, 14%. Bueno, pues en 2015 hay un cambio fundamental en favor de las no transmisibles, que representan ahora 75%, y una disminución leve en las lesiones, 12%, y muy trascendente en el caso de las transmisibles, que ahora representan la carga de enfermedad, 12.6%. Ahí están para el año pasado las cifras liberadas por el INEGI, que nos las cambian con alguna frecuencia en estos días.
ayer que vi o antier que vi al presidente del INEGI, le decía, oiga, pues ya déjenla como está, ¿no? Ya, si son oficiales, pues ya son oficiales, y si no son, no la liberen. Lo que no puede estar es diciéndonos un dato, por ejemplo, fíjense, el dato de muertes por diabetes. El oficial inicial eran 96,000 y poquito más. Y de pronto, de un día para otro, pues aparecen 2,400 muertes adicionales por diabetes. En fin, pero se supone que estas son ya las finales, 656,000, redondeo, muertes en 2015, y dense cuenta, en el primer lugar, la primera barra son las enfermedades del corazón. Ahí hay 3 grandes tipos de patología: infarto, enfermedad hipertensiva y otras cardiopatías, otras enfermedades del corazón. 128,700 defunciones. Diabetes, una enfermedad única, causa única, 98,500. Y tercero, tumores malignos, todos los tumores malignos, casi 80,000. Si sumamos las 2 primeras, pues resulta que entre las enfermedades del corazón y la diabetes se explica casi el 35% de las defunciones. Si sumamos los tumores, pues es prácticamente 1 de cada 2 defunciones en México en 2015 fueron en razón de esas tres causas. Y ahí está, después de los tumores, tercera causa, los accidentes. Ahí están las enfermedades del hígado, las cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los problemas de agresiones, los homicidios, y finalmente un par más de patologías que tienen que ver con la neumonía y la influenza, y que tienen que ver con la insuficiencia renal. Ahí están mezcladas, sumadas, la aguda y la crónica. El predominio mayoritario de esas 13,300 muertes, poco más de 12,000 son de insuficiencia renal crónica. ¿Qué tenemos en el sector público? Pues tenemos casi 23,000 unidades de consulta externa, tenemos casi 1,400 hospitales, cerca de 90,000 camas censables, 212,000 médicos, 308,000 enfermeras. Un gran ejército de salud en las instituciones públicas. Cerca de 890,000 trabajadores de la salud, tomando todas las categorías profesionales, técnicas y administrativas. ¿Y qué pasa con eso? Algo que a mí me da mucho gusto decirlo, cada vez que puedo lo digo, porque a las instituciones públicas de salud del país, la Secretaría de Salud Federal, los servicios estatales de salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex y las instituciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México y algunos otros públicos municipales y estatales, a las instituciones públicas de salud del país, cada día, cada uno de los 365 días del año van en promedio 1 millón de personas, 1 millón de mexicanos, a veces a una consulta general, en ocasiones una consulta de especialidades, una de urgencias, pero ahí se realizan 10,000 cirugías, algunas muy complejas. Se hospitalizan 16,000 personas diariamente, se atienden 4,500 nacimientos, y esto da paz, esto da seguridad, esto contribuye a la estabilidad social, esto resuelve problemas. Yo sé que hay problemas en los servicios, soy el primero en reconocerlos, yo no me engaño, a mí no me gusta ver solo lo bueno,
Hay mucho, y me siento yo muy orgulloso de lo que muchas generaciones, aquí hay algunos maestros nuestros, aquí hay algunos colegas y compañeros, aquí hay amigos, aquí hay gente que hemos trabajado en algunos momentos muy duros en la materia de salud. Tenemos ese gran orgullo y sabemos que hay problemas. Y yo lo pongo en dimensión. ¿Cuánto quieren que sea la satisfacción de la gente por los servicios? 90%, que sería altísimo. Bueno, si eso fuera cierto, todos los días hay 100,000 personas que se quejan. O si quieren que fuera 99%, pues había 10,000 personas que no salieron satisfechas. Ese es el tamaño. Hay que ponerlo en proporción. Grandes logros. Este país no podemos escatimarlo. Pues es el trabajo de muchos de nosotros, de muchos años, de lustros, de décadas. Por ejemplo, la vacunación. La vacunación ha sido extraordinaria. El Programa Nacional de Vacunación, nuestro esquema es completo, es gratuito. Doy un caso que ahí está. A estas alturas puedo decirles, más de 300 millones de vacunas se han aplicado en estos casi 4 años, de 2013 para acá. Más de 300 millones de vacunas. Una inversión nada más en el biológico, nada más en el biológico. Fuera todo lo demás, la cadena de frío, la transportación, el personal, nada más el biológico, más de 20,000 millones de pesos han costado esos biológicos. Y claro, sí hay una satisfacción, aumentaron 10 puntos porcentuales la cobertura del esquema completo de vacunación de 2012 a la fecha. En las crónicas seguramente tendrán la oportunidad de saber muchas de las cosas que se están haciendo, algunas en articulación con uno de los nuestros, con uno de los que defienden la salud, que lo ha hecho en el terreno académico y que lo ha hecho en el terreno de los servicios, que lo ha hecho en la Secretaría de Salud y ahora lo hace al frente del área médica en la Fundación Slim, Roberto Tapia. Ha hecho un gran trabajo, que es uno de veras de los grandes sanitaristas que tiene este país y que puede dar cuenta de desarrollos francamente maravillosos que hace 3 años, 5 años, pero 3 años eran impensables. Poder saber en tiempo real lo que está pasando, por ejemplo, con la población diabética de nuestro país en una pequeña unidad. ¿En cuántas? 12,000, casi 12,600 unidades de consulta externa de nuestro país. Es impresionante. Ojalá y se tenga la oportunidad de que se revise esta plataforma y lo que ya tenemos ahí, el control de un poco más de 1 millón de diabéticos, el control de cerca de 1.700.000 pacientes con enfermedades crónicas, la diabetes y otras más, cosas maravillosas. Y ahí está lo que hace Prevenir, ahí está parte de lo que hace el ISSSTE en materia de prevención. Todo eso insuficiente, ¿sí? Sin duda insuficiente, pero que muestra el camino, la voluntad, la disposición. En el tema de abasto se han logrado avances, no son lo que uno quisiera. Cada vez que voy a una entidad federativa y visito, me meto a un hospital, me meto a un centro de salud, platico con la gente, con los usuarios, y pues seguramente nuestros propios datos pues, deben estar sesgados en favor de lo que hay. Un problema, tenemos que reconocerlo, hay problemas de abasto y tenemos que encontrar la manera de mejorar esto. Se requiere presupuesto y se requiere, como lo dijo Miguel Rivera, asegurar que cada uno de los pesos que llegan a los servicios o para los servicios lleguen a los servicios, lleguen a la población, de verdad, que tengamos
del tema presupuestal me cuesta trabajo, soy miembro del gobierno, soy colaborador del presidente, lo digo con mucho orgullo. Entonces defiendo las decisiones que se toman. El día que yo no esté de acuerdo con las decisiones, mi camino es muy sencillo, digo, eso es fácil, no hay que hacerse pelotas con de verdad, es muy sencillo. O estás de acuerdo o te despides y das las gracias y te vas bien. Así es como yo soy, así es como a mí me han enseñado. Pero yo no puedo dejar de reconocer también lo que ha pasado en términos presupuestarios. Yo les digo, y ahí están los datos, están publicados, de 2000 para acá, el presupuesto de los servicios para la población no derechohabiente de la Seguridad Social creció 6.22 veces. Y alguien puede decir, pues ¿qué pasó? Pues yo digo, yo soy de esos, ¿no? Y yo les voy a decir en parte qué pasó. Yo me fui de la Secretaría de Salud sin haber aprobado la asignatura, por eso me regresaron. Y había 170,000 trabajadores de la salud en el sistema. 170. 16 años después hay 375,000. 375,000, 205,000 más. Bueno, entonces, por ahí. Bueno, pero en materia de abasto se intenta, y una de las formas que se ha procurado es la compra consolidada. La compra consolidada de medicamentos y equipos y material, no equipo médico no está, pero sí están material de curación y sí están algunos otros temas y asuntos que tienen que ver con los consumibles básicos en los servicios de salud. La compra de este año ha salido por cerca de 50,000 millones de pesos. Es para todo, no para todo el sector. Por ejemplo, participan 18 estados, 17 o 18, no participan con toda su capacidad los hospitales federales, sí todo el ISSSTE, sí todo el IMSS, sí todo Pemex, sí una buena parte del ISFAM. Y ha generado más de 10,000 millones, 10,800 millones de ahorros y ha dado transparencia. Se acompaña con representantes sociales, académicos de la OCDE, creo que es un buen procedimiento. Ahí está planteado cómo ha mejorado la carencia en salud, medida por Coneval. La carencia que mejor se ha desarrollado en los últimos 16 años es la de nuestro sector. ¿Por qué? Porque honradamente una mejor cobertura. Todavía no tenemos toda la cobertura, pero es la verde, es la que estaba hasta arriba y por mucho casi con el doble de las demás carencias sociales, y ahora es la segunda, y ha realmente mejorado muchísimo. Solo en estos últimos 3 años es una mejoría de casi 15 puntos porcentuales. Tenemos desafíos. Ahí está el tema de la diabetes, aquí hay expertos, obesidad, sobrepeso, diabetes. Platiqué en estas 2 horas y media con el doctor Tapia, que me decía, pues sí, es extraño, ¿no?, que se declare una emergencia epidemiológica en una enfermedad no transmisible. Sí, es extraño, y tienen razón todos. Él no, él decía, llama la atención, es audaz. Y sí es audaz, pero ¿cómo no va a ser un audaz si se muere? Les decía, en este siglo, en el 21, entre 2000 y 2015 se han muerto 1,100,000 mexicanos por diabetes. 1,100,000. Me encontré una socióloga, una científica social, y le decía, ¿cuántos mexicanos murieron en la revolución? Me dice, no hay forma de documentarlo, se dice que 1,000,000, pero la verdad es que muchos mexicanos salieron del país, se dieron de baja del estado nominal, ¿no? Se fueron. Pero hay una muestra
en en los censos de 10 y de 20, muy importante. Bueno, pues es probable que esa misma cantidad de mexicanos, pero aquí documentado, murieron directamente por diabetes en este siglo. Curi, Pablo, a quien le dolieron más, y le va a costar. Eso va a tener consecuencias. ¿Cuándo va a salir el artículo que hicieron Tapia, usted, no sé quién, si Lozano, et al? Está embargado y entonces no puedo hablar de él. Hasta hoy, no, sí, pero ¿cómo no? Déjenme decirles lo que encontraron, yo no lo he leído. Que una de cada 3 muertes en este país, una de cada 3, ya vieron, son 655,000. Una de cada 3 tiene que ver directa o indirectamente con la diabetes. Pues, ¿cómo no vamos a decir, vamos a declararla? Tenemos que visibilizarla como el gran problema, o uno de los grandes problemas. No es el único, pero uno de los grandes problemas. Y se acompaña de la genética. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cambió la genética en los últimos 35 años? ¿Se puede tener un salto genético de ese tamaño en la población? No se puede. Y en 1980 murieron 14.800 mexicanos. Y ahora, el último año, 2015, 98.500. Entonces, hay que entrarle, hay que decir, vamos por esta, y hay que trabajar para tomar medidas, particularmente en el campo de la educación, con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Hay que entrarle ahí, a cambiar los estilos de vida, a generar estilos de vida saludables. Este es otro de los grandes problemas. Cuantitativamente, cuando uno dice el problema para el embarazo en adolescentes, bueno, ahí están los datos. No se ven, pero créanme, 404,000 embarazos en mujeres de 15 a 19 años. Prácticamente uno de cada 5 nacimientos en esta zona. Y miran, y ustedes lo saben, y yo lo sé, lo que representa eso para una chica de 17, 18 años, que significa suspende por lo menos, con mucha frecuencia cancela para siempre tus oportunidades de educación, de tener una vida normal, común, deseable para un joven de 18. O piense en el terrible tema de una niña de 14, de 12 o de 10 años a quien la embaraza, que no se embaraza, la embarazan, y con frecuencia en el perímetro familiar, en la cercanía, en la casa. Tuvimos un descenso alentador entre 2014 y 2015, absolutamente insuficiente, 800 nacimientos menos, algo de todas maneras, pues implicaría que se está avanzando, ojalá y eso se mantenga este año 16 y en los años por venir. Pero tenemos que acabar con el embarazo infantil. No es posible en una sociedad como la nuestra tener por usos y costumbres, pues qué feos usos y qué malas costumbres, ¿no? Pues sí. Ahí está el tema, otro de los temas que nos pega muchísimo, el de los homicidios en México. Ahí están algunos de los datos de cómo se nos disparó cuando pues, se decidió que íbamos a tener una guerra contra el crimen organizado. Y en las guerras pues hay muertos. Y ahí están. Y se puede ver clarísimamente lo que nos ha pasado. Están ya los datos registrados de 2015 que no muestran lo que uno quisiera,
tendencia a la disminución y parecería que los datos de 16 tampoco van a ser muy alentadores. Ahí está otro de los desafíos, el tema demográfico, ustedes y yo lo compartimos. En 2030 y particularmente en 2050, 1 de cada 4 mexicanos tendrá 60 años o más, 23%, prácticamente 1 de cada 4 mexicanos. Y eso va a poner, está también ahí los datos de 2030, eso va a poner muchísimos presiones sobre los temas de servicios en general y de servicios de salud en lo particular. Mientras este año tenemos 12.5 millones de mayores de 60 años, en 34 años más, de 12.5 se pasará a 32.4 millones. Y de mayores de 70 años, que ahorita son 5.6 millones, tendremos más del doble, 11.4, tendremos 17.2 millones. Se habrá multiplicado más de 3 veces la población de 70 años y más. ¿Qué veo yo hacia adelante? Bueno, yo sí lo he dicho otra vez, no ahora por el resultado de una elección en un país vecino. O estamos unidos los mexicanos, o nos va a ir mal. Ustedes revisan la historia de nuestro país, cuando los mexicanos hemos estado divididos, fracturados, enfrentados. Ahí está el siglo XIX, pero también la primera mitad del siglo XX, cuando hemos estado divididos, nos ha ido realmente mal. Perdimos territorio, perdimos vidas, perdimos el sentido de nación mucho, nos ha ido muy mal. Y entonces yo digo, veamos en la salud un factor de unidad, un factor que permite promover la inclusión, fortalecer la confianza en las instituciones y detonar la productividad. ¿Cómo lo he conseguido? Bueno, con salud, empleo, educación y capacitación, sin duda alguna. Salud y educación son 2 de los grandes igualadores sociales y requerimos empleo. Por eso es muy afortunado que en estos 4 años de gobierno tengamos la cifra histórica, 2.5 millones de empleos prácticamente, tomando ya los datos del mes de octubre que ayer se dieron a conocer y que no están incluidas en una de las gráficas iniciales. Aprovechemos el bono demográfico. Se nos va a acabar, se nos está acabando. Y el bono demográfico requiere de educación para los jóvenes, de salud y de empleo, de esos 3 elementos. Y cuando vemos lo que han hecho otros países, ahí está graficado cuando vivieron su gran punto del bono demográfico, China, Corea y Europa, y cuando lo estamos viviendo y lo vamos a vivir nosotros. Y tenemos que aprender, por ejemplo, de lo que hizo Corea, que vean ustedes, en los años 70, Corea y México en muchos indicadores se parecían muchísimo. En los años 60 incluso, yo lo he hecho esta gráfica con datos de salud, de educación, de vivienda. En los años 60 México estaba por arriba de los datos de Corea. Los coreanos entre 60 y 70 decidieron entender su realidad y vean ahora, por ejemplo, en el tema del PIB, cómo está Corea respecto de México, con el doble o casi el triple del PIB per cápita en ese país. Hay que voltear a ver al sector privado, ¿no? Hay que voltear a verlo y hay que trabajar con el sector privado. Lo estamos haciendo nosotros y yo no tengo duda que ahí hay una forma. Hay que perderle el miedo y hay que generar las reglas y hay que aplicarlas y hay que comprometerlos y se puede. Y en salud se puede y se debe. Yo traigo 2 ejemplos. El Movimiento por una Vida Saludable, que ha hecho que cerca de 70
80 empresas y creciendo se incorporen al tema de la lucha contra el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. O el tema de Casalud, una red de excelencia en un modelo desarrollado, insisto, con la Fundación Carlos Slim. Se puede y conviene hacerlo. Digo yo que uno de los grandes problemas de México es la exclusión. Excluimos jóvenes, excluimos mujeres, excluimos indígenas, excluimos algunos grupos, por ejemplo, el de la comunidad LGBTI o a las personas con discapacidad. Las excluimos porque son distintas, porque piensan diferente, porque tienen orientaciones que no son las comunes. Pero si son seres humanos, pero si son mexicanos, pero si son muy parecidos a nosotros, pero si en nuestras familias es probable que tengamos alguno de esos integrantes, ¿cómo vamos a excluirlos? Pues los excluimos, y ese es uno de los grandes problemas. Y en salud no podemos hacerlo, no debemos hacerlo y tenemos que luchar en contra de la exclusión. Termino diciendo, se requiere de confianza en las instituciones. Necesitamos efectivamente, y empiezo por la última, combatir la corrupción. Nosotros tenemos que dar en el sector y en nuestras instituciones la pelea contra la corrupción. No podemos ser cómplices de la corrupción. Me acaban de preguntar del caso de Veracruz. Perdón, nosotros mandamos todo, absolutamente todo el recurso en todos y cada uno de los programas. Perdón, aquí está un colega veracruzano, amigo mío, que no tiene que ver con eso. Tenemos que combatir la corrupción, tenemos que denunciarla, tenemos que tratar de tener un gobierno transparente, eficiente, empresas responsables y una sociedad que sea más participativa. Si lo conseguimos esto, vamos, creo yo, y si aprovechamos el tema de la salud para hacer esto, habremos mejorado la productividad, la inclusión de la gente y ganado confianza. Si no me voy ahorita, me deje el avión, entonces simplemente les digo muchas gracias por haberme, y no me vayan a aplaudir porque ya